Hola y bienvenido de nuevo. Si estuviste aquí el mes pasado, recordarás dónde lo dejamos. Era a finales de agosto de 1914. Los ejércitos alemanes estaban profundamente adentrados en Francia y Bélgica, avanzando hacia el sur y el oeste con una velocidad y una fuerza que había impactado al mundo. Los ejércitos franceses habían sufrido pérdidas catastróficas en la batalla de las fronteras, pérdidas casi demasiado grandes para comprenderlas. La pequeña fuerza expedicionaria británica había luchado en Mons y luego se había retirado 300 kilómetros en 2 semanas, maltratada pero no quebrada. París se preparaba para ser evacuada. El gobierno francés hacía las maletas para irse a Burdeos. Todo parecía ir a favor de Alemania. Y sin embargo, septiembre de 1914 es uno de los meses más extraordinarios en la historia militar. En sus primeras 2 semanas, algo ocurrió a orillas de un río francés que nadie, ni los generales franceses, ni los comandantes británicos, ni el alto mando alemán, había esperado. La marea cambió. El gran avance alemán, que había barrido Bélgica y el norte de Francia como una marea, se detuvo y luego retrocedió. El milagro del Marne, como llegaría a llamarse, no puso fin a la guerra. Hizo algo casi más significativo. Puso fin a la guerra que todos habían planeado y comenzó una guerra completamente diferente, una que resultaría ser mucho más larga, mucho más brutal y mucho más trascendental de lo que nadie había imaginado. Septiembre de 1914 es también el mes que vio una de las derrotas militares más devastadoras en la historia rusa, en las llanuras de Prusia Oriental. Es el mes que vio la primera aparición tentativa e improvisada de algo que definiría la guerra en la memoria popular durante un siglo, la trinchera. Así que acomódate, ponte cómodo. Volvamos a septiembre de 1914. Sección 1. ¿Dónde lo dejamos? La situación a principios de septiembre. Para entender septiembre, necesitamos dedicar un momento al mapa, a la imagen estratégica tal como se presentaba en los primeros días del mes. En el oeste, 4 ejércitos alemanes avanzaban por Francia en un gran arco giratorio, el ala derecha girando ampliamente a través de Bélgica y luego bajando por el norte de Francia, mientras el ala izquierda presionaba contra la línea de fortalezas francesas en Alsacia-Lorena. El plan Schlieffen, exigía que esta ala derecha rodeara París, cercando la capital francesa por el oeste y el sur, y atrapara a los ejércitos franceses en una gigantesca trampa entre el avance alemán derecho y el estático alemán izquierdo. Era un plan de enorme ambición, y en las primeras semanas de agosto había parecido que podría funcionar, pero se habían estado formando grietas. Los soldados alemanes estaban exhaustos. Habían estado marchando día tras día bajo el calor de agosto, cubriendo distancias que tensaban los límites de la resistencia humana. Las líneas de suministro, los carros y los trenes que debían estar trayendo comida, municiones y equipo de repuesto se habían quedado atrás. Los caballos morían, los hombres sobrevivían con lo que podían encontrar en los pueblos por los que pasaban, que era cada vez menos. Las botas se habían desgastado. Los uniformes estaban harapientos. La gran máquina del avance alemán funcionaba con fuerza de voluntad más que con logística. Y los franceses, a pesar de todo, no habían sido destruidos. Este era el fracaso crucial en el corazón del plan Schlieffen a principios de septiembre.
El plan había exigido que los ejércitos franceses fueran cercados y aniquilados en las primeras semanas de la guerra. En cambio, habían sido golpeados, empujados hacia atrás, ensangrentados, pero no destruidos. Seguían en el campo, y su comandante, el general Joseph Joffre, los había estado reorganizando tranquila y metódicamente durante la retirada, despojando unidades de sectores más tranquilos, formando nuevos ejércitos, posicionando sus fuerzas para un momento que creía que llegaría. En el lado alemán se estaban tomando decisiones que resultarían fatídicas. El comandante del ala derecha alemana, el crucial y arrollador gancho, era el general Alexander von Kluck, al mando del primer ejército alemán. Mientras sus hombres avanzaban hacia el sur a través de Francia, Kluck se enfrentaba a un dilema. El plan Schlieffen original le exigía girar al oeste de París, cercando la capital, pero a principios de septiembre su ejército estaba exhausto, sus líneas de suministro estaban muy estiradas y estaba recibiendo información de inteligencia no del todo precisa de que las fuerzas francesas al este eran más inmediatamente peligrosas de lo que había creído. Kluck tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Giró su ejército hacia el este, hacia el río Marne, en lugar de continuar hacia el suroeste para rodear París. Estaba persiguiendo lo que creía que era una fuerza francesa quebrada. Iba a intentar cortarla y acabar con ella. Lo que no sabía, lo que nadie del lado alemán comprendía del todo, era que al girar hacia el este había expuesto su flanco derecho, y que entre su ejército y el siguiente ejército alemán al este se había abierto una brecha que los franceses y británicos estaban a punto de notar. Sección 2. El milagro del Marne. 5 a 12 de septiembre de 1914. Los primeros días de septiembre fueron, en París, días de pánico apenas contenido. El gobierno francés había partido el 2 de septiembre, trasladándose a Burdeos en un movimiento que era práctico y prudente, pero profundamente desmoralizador. El gobernador militar de París, el general Joseph Gallieni, fue dejado a cargo de defender la capital. Tenía 65 años, había salido de la jubilación para este papel y era un hombre de considerable inteligencia y energía. Miró los mapas, vio lo que estaba pasando, y el 3 de septiembre, su reconocimiento aéreo, el uso militar de las aeronaves, era todavía nuevo, pero los franceses se habían adaptado rápidamente, informó de algo notable. El primer ejército alemán bajo Kluck había girado hacia el este. Gallieni entendió de inmediato lo que esto significaba. El flanco de Kluck estaba expuesto. El vasto y arrollador gancho derecho del avance alemán se había girado hacia adentro, y el flanco expuesto era ahora visible para las fuerzas alrededor de París, incluyendo un ejército francés recién formado, el sexto, bajo el general Michel-Joseph Maunory, que había sido reunido específicamente para defender la capital. Gallieni fue a ver a Joffre. Instó a un contraataque inmediato contra el flanco expuesto de Kluck. Joffre, con su característica deliberación, ya estaba pensando en líneas similares. Había estado esperando el momento adecuado, construyendo sus reservas, reposicionando sus fuerzas. Después de un breve pero crucial retraso, cada hora importaba. Joffre estuvo de acuerdo. El contraataque comenzaría el 6 de septiembre. En la tarde del 4 de septiembre, Joffre emitió su orden del día a sus ejércitos. Fue una de las comunicaciones militares más significativas de la guerra.
Les dijo a sus hombres que el momento había llegado, que habían retrocedido suficiente, que el ejército que no pudiera avanzar debía estar preparado para mantener su posición y morir en el lugar antes que ceder otro paso. Una unidad que ya no puede avanzar, escribió, debe, independientemente del costo, mantener su posición y morir en el lugar antes que retroceder. Los ejércitos franceses, que habían estado retrocediendo durante 2 semanas, se detuvieron, se dieron la vuelta y se prepararon para atacar. Lo que sucedió a continuación ha pasado a la leyenda. La batalla del Marne, oficialmente la primera batalla del Marne, comenzó el 5 de septiembre y duró hasta el 12 de septiembre. No fue una sola batalla, sino una serie de combates interconectados que se extendían a lo largo de un frente de más de 300 kilómetros, desde París en el oeste hasta la región de fortalezas de Verdún en el este. Cientos de miles de hombres de ambos lados estaban comprometidos. Los combates fueron feroces y costosos. Ningún bando tenía ninguna ventaja significativa en posición. Esta no era una batalla donde un ejército atacaba desde una colina y otro desde un valle. Se libró a través de las llanuras agrícolas y las suaves colinas de la Île-de-France, en viñedos y huertos y aldeas, a lo largo de cruces de ríos y carreteras rurales. La clave para entender el Marne es la brecha. Cuando el primer ejército de Kluck había girado hacia el este, se había alejado del segundo ejército alemán a su derecha. Se había abierto una brecha entre las dos fuerzas alemanas, una brecha de quizás 30 a 50 kilómetros, en la que no había fuerzas alemanas significativas en absoluto. Se suponía que la caballería alemana debía cubrir esta brecha, pero la cobertura de caballería no era lo mismo que una línea defensiva sólida. La fuerza expedicionaria británica, retrocediendo hacia el sur, se topó con esta brecha casi accidentalmente. El comandante británico, el mariscal de campo Sir John French, había sido completamente desmoralizado por la retirada de Mons y atravesaba algunos de sus momentos más oscuros. En los primeros días de septiembre había estado contemplando retirar por completo sus fuerzas de la línea francesa para reorganizarse y recuperarse. Fue necesaria la intervención personal del secretario de Estado para la Guerra británico, Lord Kitchener, viajando a Francia para una reunión de emergencia para persuadir a Sir John French de que la FEB debía permanecer en la línea y participar en el contraataque. Y así la FEB avanzó hacia la brecha. No fue un avance dramático. Los británicos avanzaron con cautela. Sus comandantes estaban nerviosos, sus hombres estaban cansados y no estaban del todo seguros de hacia dónde avanzaban. A veces, las unidades británicas avanzaban 15 o 16 kilómetros sin encontrar resistencia alemana significativa, porque no había ninguna que encontrar. La brecha era real. En el flanco de Kluck, el sexto ejército francés bajo Maunoury atacó. Fue una lucha brutal. Kluck sacó unidades de su flanco oriental para hacer frente a la amenaza del oeste, y durante varios días la batalla osciló de un lado a otro. El sexto ejército francés, superado en número y en armamento, estuvo cerca de quebrarse en varios momentos. Y entonces llegaron los taxis. La historia de los taxis del Marne ha entrado en la historia francesa como uno de esos episodios que son más leyenda que realidad. Pero el núcleo de ella es cierto. El general Gallieni, desesperado por llevar refuerzos al amenazado sexto ejército, requisó aproximadamente 600 taxis parisinos, los famosos taxis Renault AG, que eran un símbolo de la ciudad,
y los utilizó para transportar soldados desde París al frente a unos 65 kilómetros de distancia. Cada taxi llevaba 4 o 5 soldados. La operación movió quizás 6.000 hombres en el transcurso de 2 noches. 6.000 hombres no era, en el contexto de una batalla que involucraba cientos de miles, una fuerza decisiva, pero los taxis hicieron algo más allá de su utilidad militar, fueron un símbolo. La imagen de los taxis parisinos transportando soldados a la batalla, vehículos civiles reconvertidos para la guerra, la propia ciudad levantándose en defensa, capturó la imaginación de Francia y del mundo. Decía algo sobre la naturaleza de esta guerra y sobre la voluntad de Francia de lucharla. La crisis en el flanco de Kluck era lo suficientemente grave como para que el mando supremo alemán, ubicado lejos de la retaguardia en Luxemburgo, lejos del combate real, enviara un oficial de Estado Mayor, el teniente coronel Richard Hensch, a evaluar la situación sobre el terreno. Hensch visitó los ejércitos alemanes en secuencia, moviéndose de derecha a izquierda. Lo que encontró le alarmó. El primer ejército alemán estaba en problemas. La brecha entre el primero y el segundo ejército estaba expuesta. Había un riesgo real de un cerco catastrófico. A Hensch se le había dado cierta autoridad para coordinar la respuesta alemana. Exactamente qué autoridad ha sido debatido desde entonces. Pero el 9 de septiembre se reunió con el comandante del segundo ejército alemán y, en lo que se convirtió en una de las decisiones más trascendentales de la guerra, autorizó una retirada. El segundo ejército alemán retrocedería hasta el río Aisne. El primero lo seguiría. El avance alemán había terminado. Cuando la noticia llegó al mando supremo alemán, cuando el Kaiser y su jefe de Estado Mayor, el joven Moltke, comprendieron lo que había ocurrido, la reacción fue de impacto y desesperación. Moltke, según los testigos, estaba devastado. Supuestamente le dijo al Kaiser: «Su Majestad, hemos perdido la guerra». Estaba equivocado en cuanto a la conclusión inmediata, pero acertado en algo más profundo. La victoria rápida que el plan Schlieffen había prometido, la guerra de 6 semanas que sacaría a Francia antes de que Rusia pudiera actuar, había desaparecido. La guerra sería larga. Moltke sufrió lo que parece haber sido un colapso nervioso en los días posteriores al Marne. Fue relevado discretamente del mando y reemplazado por Erich von Falkenhayn, aunque el cambio fue mantenido en secreto para el público alemán durante meses. El milagro del Marne había salvado a Francia. No había puesto fin a la guerra, pero había cambiado fundamentalmente su carácter. Sección 3. ¿Por qué importó el Marne? Las consecuencias estratégicas. Vale la pena detenerse para entender por qué la batalla del Marne fue tan significativa, porque su significado no siempre es inmediatamente obvio. Los alemanes retrocedieron, sí, pero no retrocedieron mucho. Se replegaron al río Aisne, unos 60 a 100 kilómetros al norte del Marne. Se atrincheraron, y cuando los ejércitos franceses y británicos avanzaron en persecución, encontraron a los alemanes esperándolos en el terreno elevado al norte del río, en posiciones que eran difíciles de atacar. Así que el Marne no puso fin a la guerra, no expulsó a los alemanes de Francia. Cuando septiembre terminó, todavía había cientos de kilómetros de territorio francés y belga ocupado por los alemanes. La guerra seguía muy en marcha. Lo que el Marne hizo fue cerrar una posibilidad y abrir otra. La posibilidad que cerró
Fue una victoria alemana rápida en el oeste. El plan Schlieffen se había basado en sacar a Francia de la guerra en 6 semanas. 6 semanas habían pasado y Francia seguía luchando. Rusia seguía movilizándose. La guerra en dos frentes que los planificadores alemanes habían diseñado el plan Schlieffen para evitar era ahora una realidad. Alemania tendría que luchar en el este y en el oeste simultáneamente, sin perspectiva de una conclusión rápida en ninguna de las dos direcciones. La posibilidad que el Marne abrió fue una guerra larga, una guerra de desgaste, de resistencia, de producción industrial y voluntad nacional. Este era el tipo de guerra que a largo plazo tendería a favorecer a los aliados, que tenían acceso a los recursos del Imperio Británico, la potencia humana de Rusia y Francia y, potencialmente, la producción industrial de los Estados Unidos, neutrales pero simpáticos. Alemania era una potencia sin salida al mar, con una marina que no podía salir del Mar del Norte. En una guerra larga, la presión económica se acumularía. Nada de esto era claro en septiembre de 1914. Lo que sí era claro era que la crisis inmediata había pasado. París no caería, Francia no capitularía, la guerra continuaría, y los franceses lo sabían. No hubo celebración en París como las celebraciones de agosto. Esas ahora parecían muy lejanas. Lo que había, en cambio, era un alivio sombrío y tranquilo, y un asentamiento en la comprensión de que esta iba a ser una lucha muy larga. Sección 4. La batalla del Aisne. Las primeras trincheras. Cuando los ejércitos alemanes se replegaron al río Aisne después del Marne, hicieron algo que definiría los próximos 4 años de la guerra. Cavaron. El Aisne es un río que fluye de este a oeste a través de las suaves colinas del norte de Francia. Al norte del río, el terreno sube hacia una larga cresta, el Chemin des Dames, el Camino de las Damas, llamado así porque había sido una vez una ruta utilizada por las hijas de Luis XV para viajar entre residencias reales. Este terreno elevado que domina el río era una posición defensiva natural de gran fortaleza. Los alemanes lo ocuparon y comenzaron a fortificarlo. Cuando los ejércitos franceses y británicos llegaron en persecución, se encontraron mirando hacia arriba a las posiciones alemanas desde el fondo del valle. Atacar cuesta arriba contra un enemigo preparado era exactamente el tipo de operación que las armas de 1914 hacían catastróficamente costosa. Pero los comandantes ordenaron los ataques de todas formas, porque eso era lo que hacían los comandantes, porque nadie había absorbido todavía la lección de que las armas de 1914 hacían que el asalto directo fuera casi suicida. La batalla del Aisne comenzó el 13 de septiembre y duró hasta finales del mes y hasta octubre. Fue un asunto sombrío y de desgaste, nada parecido al movimiento arrollador de las semanas anteriores. Las unidades atacaban, eran abatidas, se retiraban, atacaban de nuevo. La cresta no fue tomada. Los alemanes aguantaron, y a medida que pasaban las semanas, ambos bandos comenzaron a cavar más sistemáticamente. La trinchera, como elemento militar, no era nueva. Los soldados habían estado cavando fortifications de campaña desde tiempos antiguos. En la Guerra Civil Americana, al final del conflicto, habían aparecido extensos sistemas de trincheras alrededor de Petersburgo y Richmond, pero lo que ocurrió en Francia en el otoño de 1914 era diferente en escala y carácter de todo lo que había ocurrido antes.
Las trincheras de 1914 comenzaron como refugios improvisados, hombres cavando con sus herramientas de trinchera, excavando una posición en la tierra para darse algo de protección del fuego que estaba en todas partes. Un agujero en el suelo significaba que estabas por debajo de la superficie, y por debajo de la superficie eras más difícil de golpear. Era elemental, pero era supervivencia. A medida que los combates en el Aisne continuaban sin resolución, los agujeros improvisados quedaron conectados. Los agujeros conectados se convirtieron en trincheras. Las trincheras se profundizaron y se ensancharon. Se cortaron escalones de tiro en la pared delantera para que los hombres pudieran disparar sobre el parapeto. Se excavaron refugios debajo del suelo de la trinchera para protegerse de la artillería. Se apilaron sacos de arena en los parapetos para dar protección sin sacrificar la capacidad de disparar. Los alemanes, retrocediendo a su terreno elegido, tenían más tiempo para fortificar sus posiciones que los franceses y británicos que avanzaban. Y los alemanes, cultural y militarmente, fueron más rápidos en reconocer que este nuevo tipo de guerra requería nuevos tipos de preparación. Sus trincheras, desde el principio, tendían a ser más profundas, mejor construidas y más fuertemente fortificadas que las de sus oponentes. Estaban construyendo para el largo plazo, incluso cuando otros todavía esperaban una reanudación de la guerra abierta. Para el soldado individual, la experiencia de la vida en las trincheras era algo completamente nuevo. La trinchera era un canal estrecho en la tierra, típicamente lo suficientemente ancho para que dos hombres se pasaran el uno al otro con cierta dificultad, lo suficientemente profundo para que un hombre de pie no pudiera ser visto sobre el parapeto. El suelo era barro, en tiempo seco, barro seco y agrietado. En tiempo húmedo, barro húmedo y pegajoso que succionaba las botas y hacía el movimiento agotador. Las paredes eran barro, sostenidas por tablones de madera o sacos de arena donde estos estaban disponibles, y derrumbándose lentamente en el suelo de la trinchera donde no lo estaban. En la trinchera nunca estabas cómodo y rara vez seco. Dormías en turnos, apoyado contra la pared de la trinchera o agachado en un refugio poco profundo. Comías comida fría traída desde detrás de las líneas cuando llegaba. Nunca estabas completamente libre del sonido de la artillería. El rumor distante que era el ruido de fondo del frente occidental, puntuado por detonaciones más cercanas que hacían temblar la tierra y enviaban tierra en cascada por las paredes de la trinchera, y nunca estabas lejos de la muerte. En las trincheras de 1914, antes de que los sistemas se volvieran más elaborados, antes de las trincheras de comunicación y las líneas de reserva y los refugios profundos, un hombre que levantaba la cabeza por encima del parapeto en el momento equivocado era probable que fuera abatido por un francotirador enemigo. Las granadas perdidas caían sin previo aviso. La enfermedad, particularmente las infecciones intestinales que prosperaban en las condiciones sucias, mataba a hombres que habían sobrevivido al campo de batalla. Nada de esto había sido planeado, nada de esto había sido anticipado. Los ejércitos habían ido a la guerra esperando movimiento, las grandes campañas, las batallas decisivas, la guerra que terminaría antes de Navidad. Lo que estaban obteniendo en los campos embarrados al norte del Aisne en septiembre de 1914 era algo completamente diferente. Sección 5. La carrera hacia el mar. El intento de encontrar un flanco abierto.
A medida que los combates en el Aisne continuaban sin resolución, ambos bandos comenzaron a reconocer una realidad estratégica. La línea tenía que terminar en algún lugar. El frente en Francia iba desde la frontera suiza en el este, donde las montañas y la línea de fortalezas hacían imposible cualquier movimiento, hasta algún lugar al norte del Aisne en el oeste. Y al norte de la línea actual había campo abierto, sin ocupar por ninguno de los ejércitos, extendiéndose hasta la costa del Canal de la Mancha. Si un ejército podía moverse más rápido que el otro y rodear el extremo norte de la línea, si un bando podía encontrar el flanco abierto y girarlo, todo el frente podía desestabilizarse. Un movimiento de flanqueo que funcionara podía enrollar toda la línea opuesta desde el norte, de la manera en que podrías desenrollar un pergamino desde un extremo. Ambos bandos vieron esto simultáneamente y casi simultáneamente comenzaron a intentarlo. Lo que siguió, a través de septiembre y octubre de 1914, se conoció como la carrera hacia el mar. Aunque no era exactamente una carrera y el mar no era exactamente el objetivo, era más precisamente una serie de intentos de maniobras de flanqueo, cada bando intentando rodear el extremo norte abierto de la línea, y cada bando encontrando que para cuando llegaban, el otro ya había extendido su propia línea para bloquearlos. El patrón se repitió una y otra vez. Un comandante francés o alemán movería tropas hacia el norte, alrededor del extremo actual de la línea, esperando encontrar campo abierto y flanco desprotegido. Llegarían para encontrar al enemigo ya allí, atrincherándose. Habría una batalla. Ningún bando rompería. Ambos bandos extenderían sus líneas más al norte, y luego toda la secuencia comenzaría de nuevo, unos kilómetros más hacia la costa. A través de septiembre y hasta octubre, la línea avanzó hacia el norte como una marea lenta, a través de Picardía, a través de Artois, a través de Flandes. Pueblos que habían sido comunidades agrícolas, un mes antes se convirtieron en ruinas de campo de batalla. Los campos de los agricultores se convirtieron en zonas de matanza. El paisaje del norte de Francia y Bélgica, plano y abierto, no ofrecía obstáculos defensivos naturales que pudieran haber forzado una parada. La carrera simplemente continuó. Ciudades y pueblos que quedarían para siempre asociados con el frente occidental entraron en la historia uno por uno. Arras, Lens, Lille, Ypres. Estos eran, en septiembre de 1914, ciudades y pueblos provinciales ordinarios de Francia y Bélgica, ciudades de mercado, centros textiles, lugares con plazas de iglesias medievales y calles adoquinadas. Para cuando terminó la guerra, algunos de ellos serían escombros. Sección 6. Tannenberg. La catástrofe completa. El Frente Oriental en septiembre. Mientras la atención del mundo estaba enfocada en el drama del Marne, en el Frente Oriental la mayor catástrofe militar individual de la fase de apertura de la guerra llegaba a su terrible conclusión. Dejamos el Frente Oriental a finales de agosto, con la trampa en Tannenberg siendo tendida. El octavo ejército alemán, bajo sus nuevos comandantes Hindenburg y Ludendorff, había identificado la brecha entre los dos ejércitos rusos, el primer ejército de Rennenkampf al norte, el segundo ejército de Samsonov al sur, y estaba concentrando sus fuerzas contra Samsonov. Completemos ahora esa historia. El general Alexander Samsonov era un oficial de caballería por formación y antecedentes, un hombre más cómodo a caballo que comandando un ejército moderno de cientos de miles,
a través de un vasto e inhóspito paisaje. Se le había dado el mando del segundo ejército ruso y enviado a Prusia Oriental con órdenes de cooperar con el primer ejército de Rennenkampf en un movimiento de pinza que atraparía a las fuerzas alemanas entre ellos. La coordinación entre los dos ejércitos rusos era catastróficamente pobre. Los dos comandantes, Rennenkampf y Samsonov, tenían una historia de animosidad personal, supuestamente derivada de una pelea a puñetazos en un andén de ferrocarril durante la guerra ruso-japonesa. Si esta animosidad personal afectó genuinamente a su cooperación militar, es debatido, pero el efecto fue real. Los dos ejércitos se movieron de forma independiente, no compartieron inteligencia y dejaron una brecha entre ellos que los alemanes reconocieron y explotaron. Hubo otro fracaso catastrófico de seguridad. Los ejércitos rusos estaban transmitiendo sus comunicaciones de radio en texto plano sin codificar. Aún no habían desarrollado sistemas de cifrado adecuados y la presión de comunicarse a través de las vastas distancias del frente oriental significaba que los mensajes salían desprotegidos. Los alemanes interceptaron estas transmisiones y las leyeron. Sabían dónde estaban los ejércitos rusos, hacia dónde iban y en algunos casos cuáles eran sus órdenes. Era una ventaja de inteligencia de proporciones impactantes. Hindenburg y Ludendorff la usaron despiadadamente. A lo largo de los últimos días de agosto, las fuerzas alemanas se movieron para acercar el segundo ejército ruso. Las unidades que habían estado enfrentando el primer ejército de Rennenkampf en el norte fueron transferidas secretamente al sur, dejando solo una pantalla delgada para vigilar los accesos del norte. Era una apuesta audaz, incluso temeraria. Si Rennenkampf hubiera avanzado agresivamente hacia el sur, podría haber atrapado a las fuerzas alemanas en medio de su redespliegue. Pero Rennenkampf no se movió. Avanzó lentamente, con cautela, dando a los alemanes el tiempo que necesitaban. Para el 29 y 30 de agosto, las fuerzas alemanas habían cerrado alrededor del segundo ejército de Samsonov por 3 lados. Las fuerzas rusas avanzaban hacia una trampa sin comprender plenamente su peligro. Los combates que siguieron a través de los lagos y bosques de Prusia Oriental fueron brutales y caóticos. Las unidades rusas que intentaron romper el cerco encontraron fuerzas alemanas bloqueando cada salida. Las unidades que intentaron mantener el terreno fueron arrolladas. El segundo ejército ruso, que había entrado en Prusia Oriental con aproximadamente 150.000 hombres, fue sistemáticamente destruido en el transcurso de varios días. La escala de la catástrofe estaba casi más allá de la comprensión. Cuando terminaron los combates en los primeros días de septiembre, más de 90.000 soldados rusos habían sido hechos prisioneros. Decenas de miles más estaban muertos o heridos. La artillería rusa, cientos de cañones, había sido capturada. Varios cuerpos rusos habían dejado de existir como formaciones militares, y el general Samsonov estaba muerto. En la noche del 29 de agosto, cuando el colapso de su ejército se hizo evidente, Samsonov se adentró en el bosque con un pequeño grupo de oficiales, intentando escapar del cerco. El grupo se perdió en el oscuro bosque. Samsonov, que sufría de asma y estaba físicamente exhausto, se quedó atrás. Durante la noche, separado de los demás, se disparó. Tenía 55 años. Había comandado el segundo ejército durante menos de 2 semanas. Los alemanes nombraron su victoria Tannenberg.
eligiendo deliberadamente un nombre que evocaba un campo de batalla medieval donde los caballeros teutónicos habían sido derrotados por un ejército eslavo 5 siglos antes. Era un acto de memoria histórica, de reversión simbólica. La humillación de 1410 fue vengada en la conciencia alemana por el triunfo de 1914. Para Rusia, Tannenberg fue una catástrofe de primer orden. Un ejército entero había sido destruido, un general se había suicidado. El mito de la invencibilidad militar rusa, un mito que nunca había sido particularmente bien fundado, pero que había sido políticamente importante, quedó hecho añicos. Y sin embargo, en un sentido estratégico más amplio, el desastre no fue tan decisivo como parecía. Rusia era tan grande, sus reservas de potencia humana tan vastas, que incluso la pérdida de 100.000 hombres era algo que podía absorber, al menos a corto plazo. Se formarían nuevos ejércitos, se lanzarían nuevas ofensivas. La guerra en el frente oriental continuaría durante 3 años más, pero Tannenberg proyectó una larga sombra, Haunted, la confianza militar rusa, alimentó las crisis políticas que ya fermentaban bajo la superficie de la Rusia zarista, y los hombres que lo ganaron, Hindenburg y Ludendorff, se convertirían en las figuras dominantes de la vida militar y eventualmente política alemana por el resto de la guerra y más allá. Sección 7. La primera batalla de los lagos masurianos. El segundo desastre de Rusia. Tannenberg no fue el final de la catástrofe de septiembre de Rusia. A los pocos días de destruir el segundo ejército de Samsonov, Hindenburg y Ludendorff volvieron su atención hacia el norte, hacia el primer ejército de Rennenkampf. Rennenkampf había, por fin, comenzado a avanzar. Demasiado tarde para ayudar a Samsonov, había movido su ejército hacia adelante con cautela, siempre demasiado cauteloso, siempre demasiado lento, y ahora se encontraba frente a una fuerza alemana que acababa de aniquilar a su oponente anterior y se volvía para tratar con él. El paisaje de la primera batalla de los lagos masurianos, como llegó a llamarse el enfrentamiento, era el distrito lacustre de Prusia Oriental, una región de bosques, humedales y cadenas interconectadas de lagos glaciales que dificultaban el movimiento y canalizaban a los ejércitos a lo largo de rutas específicas entre los obstáculos acuáticos. Era un terreno de combate de carácter muy diferente al de las llanuras abiertas de Francia. El ataque alemán comenzó el 7 de septiembre, la misma semana en que el Marne se estaba combatiendo a cientos de kilómetros al oeste. Hindenburg lanzó sus fuerzas contra el flanco sur del primer ejército ruso, intentando otro cerco. Rennenkampf, en su crédito, reconoció el peligro más rápidamente que Samsonov. Comenzó a retirarse antes de que el cerco pudiera completarse. La retirada fue difícil y costosa. La persecución alemana fue implacable y las fuerzas rusas, abriéndose paso a través del distrito lacustre, sufrieron bajas pesadas. Pero fue una retirada, no una aniquilación. El primer ejército ruso escapó de la trampa al costo de quizás 100.000 bajas y enormes cantidades de equipo. Para finales de septiembre, los ejércitos rusos habían sido expulsados por completo de Prusia Oriental. El territorio alemán, que había sido brevemente amenazado por la invasión, estaba seguro. Hindenburg y Ludendorff eran héroes de estatura casi mítica en Alemania. Para los rusos, el mes había sido una catástrofe. 2 grandes compromisos, ambos derrotas, con bajas combinadas de quizás 200.000 hombres.
La apertura de la guerra había sido tan desastrosa en el frente oriental como dramática y en última instancia esperanzadora en el frente occidental. Y sin embargo Rusia seguiría luchando. Esa terquedad, esa vasta capacidad de absorber castigo y continuar, era una de las características definitorias de la guerra de Rusia y uno de los hechos estratégicamente más significativos sobre el conflicto más amplio. Sección 8. Bélgica. Comienza la caída de Amberes. La guerra se extiende. Mientras todo esto ocurría, el Marne, el Aisne, Tannenberg, los lagos masurianos, había otra historia desarrollándose en Bélgica que merece atención. El ejército belga, después de su retirada combativa en agosto, se había replegado a la gran ciudad portuaria fortificada de Amberes en la costa norte. Amberes era una de las fortalezas más fuertes de Europa, una ciudad rodeada por un anillo de fuertes modernos, construidos después de las lecciones de guerras anteriores, abastecida por mar y capaz de sostener un largo asedio. El ejército belga dentro de ella, aunque maltratado, seguía existiendo. Amberes importaba por varias razones. Era un puerto significativo, uno de los más grandes de Europa. Tenía importancia simbólica. Era territorio belga, sostenido por fuerzas belgas, una demostración de que Bélgica no había sido completamente conquistada, y planteaba una amenaza estratégica a las líneas de comunicación alemanas a través de Bélgica. Mientras un ejército belga permaneciera en Amberes, podría teóricamente salir y amenazar la retaguardia alemana. Durante septiembre, los alemanes mantuvieron un bloqueo flojo de Amberes, mientras concentraban sus principales fuerzas en el Marne y el Aisne. Pero hacia finales del mes, a medida que el frente en Francia comenzaba a estabilizarse, la atención alemana se volvió más directamente hacia la fortaleza belga. La artillería de asedio pesada alemana, los mismos cañones que habían destrozado los fuertes de Lieja en agosto, comenzó a ser trasladada hacia Amberes. El gobierno belga, dentro de la ciudad, observó los preparativos con alarma y envió llamamientos urgentes de ayuda a Gran Bretaña y Francia. La historia de Amberes se desarrollaría más plenamente en octubre, pero las semillas de su caída fueron plantadas en septiembre, y el destino de la ciudad y los caóticos y dramáticos eventos que rodearon su evacuación darían forma a la fase final de la carrera hacia el mar y al establecimiento de la línea del frente que definiría la guerra por los próximos 4 años. Sección 9. La vista desde las trincheras. La vida en el nuevo tipo de guerra. Para finales de septiembre de 1914, algo había cambiado que nadie podía articular del todo todavía, pero que todo soldado en Francia y Bélgica podía sentir. La guerra había dejado de moverse. Las grandes marchas de agosto, el barrido alemán por Bélgica, las ofensivas francesas en Alsacia-Lorena, la retirada de la FEB desde Mons, todo eso pertenecía a una fase diferente de la guerra, una que ya comenzaba a sentirse distante. Ahora los ejércitos estaban cavando. Ahora la línea del frente se estaba endureciendo. Ahora la guerra era sobre mantener el terreno en lugar de tomarlo. Para el soldado individual, la diferencia no era inmediatamente obvia en términos de peligro. Las trincheras de septiembre de 1914 eran si acaso más peligrosas en algunos sentidos que las batallas abiertas de agosto, porque el enemigo siempre estaba cerca y la artillería era constante.
Pero el carácter del peligro era diferente. En agosto, el peligro había sido inmediato y personal: la carga, la emboscada, la retirada bajo el fuego. En septiembre, el peligro era algo más lento y más omnipresente. Era la bala del francotirador al amanecer. Era el proyectil de artillería que caía sin previo aviso. Era el lento desgaste de una posición sostenida contra la presión enemiga día tras día. Las condiciones físicas en las primeras trincheras eran pésimas. Septiembre en el norte de Francia y Bélgica es un mes húmedo. Las lluvias comenzaron a mediados de septiembre y no se detuvieron. Los campos de Flandes y Picardía, ya revueltos por los combates, se convirtieron en barro. Las trincheras se llenaron de agua. Los soldados estaban de pie en agua hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. El barro era de un tipo específico. El suelo rico en arcilla de las zonas bajas de Bélgica era particularmente pesado, particularmente pegajoso, particularmente miserable. Se pegaba a todo, se metía en todo. Los pies de los hombres, parados en agua fría durante días, comenzaron a sufrir de lo que más tarde se llamaría pie de trinchera, una condición similar a la congelación, causada por el frío y la humedad prolongados, en la que el tejido de los pies se descompone, volviéndose insensible y luego enormemente doloroso, y en casos graves requiriendo amputación. La situación de la comida era difícil. Conseguir comida caliente para los hombres en las trincheras era complicado por el hecho de que los fuegos de cocina eran visibles para el enemigo y atraían el fuego. La comida fría, pan, carne enlatada, galletas, era el alimento básico. El té, el gran consuelo británico, se preparaba bajo cobertura improvisada. Los franceses tenían su pinard, el vino tinto áspero que se emitía a los soldados como ración estándar. Los alemanes tenían su Kommissbrot, el denso pan de comisaría. Nada de eso era suficiente para sustentar a hombres trabajando en condiciones frías y húmedas, y el déficit calórico se sumaba a la miseria general. El sueño se robaba en fragmentos. El ritmo de la vida en las trincheras se estableció durante estas primeras semanas y persistiría con variaciones durante los próximos 4 años. Ponerse en guardia al amanecer y al anochecer, los momentos más propicios para el ataque enemigo, cuando cada hombre estaba despierto y vigilando sobre el parapeto. Las horas de luz del día de patrulla, reparación y observación. La noche, cuando se hacía la mayor parte del trabajo. Partidas de alambrado que salían a la tierra de nadie para reparar o extender el alambre de espino. Partidas de transporte que llevaban suministros desde la retaguardia. Partidas de trabajo que profundizaban las trincheras o cavaban nuevas trincheras de comunicación que conectaban la línea del frente con las posiciones de reserva. Era agotador, sucio, peligroso y completamente diferente a todo lo que los hombres habían imaginado cuando habían marchado a la guerra en agosto. Los oficiales, en su mayor parte, compartían la incomodidad de sus hombres, aunque tenían un refugio ligeramente mejor y una comida ligeramente mejor. Los oficiales subalternos, los subtenientes y tenientes que comandaban pelotones, estaban entre los más expuestos, ya que el liderazgo requería visibilidad, y la visibilidad en las trincheras a menudo significaba exposición al fuego enemigo. La tasa de bajas entre los oficiales subalternos era feroz. Las cartas enviadas a casa durante esas semanas de septiembre capturan una extraña mezcla de emociones. Está el miedo y la incomodidad esperados. Está la nostalgia, un anhelo por la vida ordinaria, por el olor de una cocina, el sonido de voces familiares,
la textura de una silla familiar. Hay, sorprendentemente a menudo, una especie de humor negro, soldados haciendo chistes sobre su situación, encontrando absurdo en la miseria, que era un mecanismo de defensa psicológica tanto como cualquier otra cosa. Y hay, en algunas de las cartas, una cualidad que se haría más fuerte a medida que avanzara la guerra, una especie de resistencia estoica, una determinación de seguir adelante, incluso sin ningún sentido claro de cuándo podría llegar el seguir adelante. La pregunta de cuánto duraría la guerra era una que nadie podía responder. Las predicciones confiadas de agosto, terminada para Navidad, los chicos estarán en casa para el año nuevo, se estaban volviendo más difíciles de mantener a medida que avanzaba septiembre. El Marne había detenido el avance alemán, pero no había roto al ejército alemán. Las trincheras se estaban formando, el frente se estaba solidificando. El ánimo en ambos bandos, a medida que el otoño comenzaba a asentarse sobre los campos de Francia, era de sombría determinación mezclada con una creciente y desagradable sospecha de que esto iba a ser durante mucho tiempo. Sección 10. Las personas de septiembre. Soldados, civiles y el mundo observando. En septiembre de 1914, la guerra estaba comenzando a revelarse al mundo más amplio de maneras que las primeras semanas solo habían insinuado. Las listas de bajas crecían en cada país en guerra. Los periódicos, que en 1914 eran el principal medio de comunicación masiva, el Internet de su época, publicaban los nombres de los muertos y heridos en largas y densas columnas de letra pequeña. Estas listas eran la forma en que la gente común sabía si alguien que conocían había sido asesinado. Se leían con una mezcla de temor y compulsión, el ojo recorriendo la columna, buscando un nombre, esperando no encontrarlo. En Francia, las listas de agosto y septiembre eran devastadoras. La catástrofe de las fronteras había matado a aproximadamente 300.000 soldados franceses en las primeras 6 semanas de la guerra. El Marne había costado decenas de miles más en ambos bandos. Cada aldea, cada ciudad, cada familia en Francia fue tocada. El maestro de escuela, que había sido el orgullo de su pueblo, el joven agricultor que se había casado la primavera anterior, el cartero, el herrero, el hijo del panadero. El gobierno francés había tomado la decisión, al principio de la guerra, de no publicar cifras oficiales de bajas, en parte para evitar desmoralizar al público y en parte por una genuina incertidumbre sobre los números, que eran casi imposibles de compilar con precisión en el caos de las batallas de apertura. Este silencio, destinado a ser protector, tuvo un efecto no deseado. Dejó que la escala de las pérdidas se comunicara enteramente a través de lo personal, a través de las cartas de notificación, los relojes detenidos, los efectos personales devueltos a las familias por el ejército. En Gran Bretaña, las listas de bajas de la retirada de Mons y los combates posteriores eran más pequeñas en números brutos. La FEB era una fuerza mucho más pequeña que el ejército francés, pero aún impactantes para un país que todavía no había absorbido el hecho de la guerra industrial moderna. Los nombres en las listas venían de todos los rincones del país, de las ciudades industriales del norte, de los condados agrícolas del sur, de Gales, Escocia e Irlanda. El sistema de regimientos del ejército británico significaba que los regimientos eran reclutados de áreas geográficas específicas, y cuando un regimiento sufría mucho,
Las pérdidas recaían fuertemente sobre una comunidad particular. Calles enteras podían perder un hijo. Clubes de cricket, equipos de fútbol, clubes de tiro, las asociaciones voluntarias de la Gran Bretaña eduardiana encontrarían que su membresía había sido diezmada. El público alemán estaba recibiendo una historia diferente. El gobierno y el ejército alemanes controlaban estrechamente la información disponible para los ciudadanos ordinarios. El avance a través de Bélgica y Francia había sido presentado como una serie ininterrumpida de victorias, lo cual en el sentido táctico inmediato había sido. El Marne no fue presentado como una derrota, fue presentado como una retirada estratégica a posiciones preparadas. El público alemán no sabía, en septiembre de 1914, que la guerra rápida que les habían prometido ya era imposible, que el plan Schlieffen había fracasado, que su jefe de Estado Mayor había colapsado y sido secretamente reemplazado. La brecha entre lo que el público alemán creía y lo que realmente estaba sucediendo se ampliaría a lo largo de la guerra, y la eventual revelación de la verdad en 1918, cuando la guerra terminó, no en la gloriosa victoria que se había prometido, sino en un armisticio firmado en circunstancias desesperadas, produciría un trauma que envenenó la política alemana durante una generación. En los países neutrales, los Estados Unidos, Italia, las naciones escandinavas, los Países Bajos, la guerra era observada con una mezcla de horror, fascinación y cálculo. Los periódicos estadounidenses cubrieron el conflicto extensamente. Las empresas estadounidenses ya estaban comenzando a entender que una larga guerra europea significaba oportunidad económica, que Francia y Gran Bretaña necesitarían comprar materiales de guerra y que América estaba posicionada para suministrarlos. Las familias estadounidenses con parientes en las naciones combatientes se preocupaban y escribían cartas. La pregunta de si y cuándo América podría ser arrastrada ya se estaba haciendo tranquilamente en Washington. El Imperio Otomano todavía era neutral en septiembre, aunque sus simpatías se estaban haciendo más claras. Dos buques de guerra alemanes, el Goeben y el Breslau, habían buscado refugio en aguas turcas en agosto, y en lugar de ser internados, como requería el derecho internacional, habían sido comprados por el gobierno otomano, con sus tripulaciones alemanas permaneciendo a bordo bajo banderas turcas y mando nominal turco. Esta transparente ficción era una señal clara de dónde se encontraban las simpatías otomanas. La guerra en el Oriente Medio estaba llegando, aunque todavía no había comenzado. En Japón, que había declarado la guerra a Alemania a finales de agosto, estaban en marcha operaciones contra las posesiones coloniales alemanas en el Pacífico. Las islas de las Marianas, las Carolinas y las Marshalls, controladas por Alemania, estaban siendo ocupadas. La base naval alemana de Kiaochou, en China, estaba bajo asedio. Japón estaba adquiriendo, con relativamente poco esfuerzo y a expensas de otro, una expansión significativa de su imperio del Pacífico. Esto tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de 1914. Y en Serbia, la pequeña y maltratada Serbia, que había repulsado la primera invasión austrohúngara en agosto, se estaba preparando la segunda invasión. El alto mando austrohúngaro, humillado por el rechazo inicial, estaba reuniendo una fuerza más grande para otro intento. Serbia, que ya había estado luchando intermitentemente desde 1912, se preparaba para más de lo que había llegado a conocer bien,
la brutal, costosa y cerrada Guerra de los Balcanes. Sección 11. El costo de septiembre. Números y lo que significan. Para finales de septiembre de 1914, 2 meses después de que comenzara la guerra, el costo humano ya era impresionante según cualquier estándar histórico. Francia había perdido aproximadamente 300.000 hombres muertos en agosto. Septiembre añadió decenas de miles más. Los combates en el Marne, el Aisne y en las batallas continuas de las fronteras. El total de muertos franceses para finales de septiembre de 1914 se acercaba, según algunas estimaciones, a 400.000 hombres. Esto fue en el equivalente de 60 días de guerra. Para ponerlo en contexto, los Estados Unidos, en toda su participación en la guerra de Vietnam, un conflicto que se extendió durante más de una década, perdieron aproximadamente 58.000 hombres muertos. Francia perdió más que eso en una sola semana de agosto de 1914. Las pérdidas de Alemania eran comparables. Las batallas del Marne y el Aisne habían sido costosas tanto para los atacantes como para los defensores. Las cifras de bajas alemanas de este periodo son más difíciles de establecer con precisión, pero las pérdidas fueron enormes. Cientos de miles de hombres muertos, heridos o capturados en las semanas de apertura. Rusia, con las catástrofes de Tannenberg y los lagos masurianos, había perdido quizás 200.000 hombres solo en Prusia Oriental para finales de septiembre, con pérdidas comparables en los combates en Galicia al sur, donde los ejércitos ruso y austrohúngaro habían estado librando una masiva y vertiginosa campaña que había visto enormes bajas en ambos bandos. Las pérdidas de Austria-Hungría en Galicia eran lo suficientemente graves como para amenazar la cohesión a largo plazo del ejército austrohúngaro. El cuerpo de oficiales profesionales, los soldados de carrera que proporcionaban el conocimiento institucional y el liderazgo del ejército, estaba siendo diezmado de maneras que no podía reemplazar fácilmente. Y Gran Bretaña, con su fuerza más pequeña en Francia, todavía había sufrido miles de bajas, hombres que serían llorados por familias en todo el país y cuyos lugares necesitarían ser llenados por los voluntarios que incluso en ese momento estaban entrenando en campamentos a lo largo de Inglaterra, Escocia y Gales. El total de muertos militares de todos los bandos en los primeros 2 meses de la guerra estaba en algún lugar entre 700.000 y 1 millón de hombres. Un número que, cuando se pone junto al horror específico de las trincheras, las historias individuales de pérdida, el sufrimiento particular de familias particulares en pueblos particulares, se vuelve casi imposible de sostener en la mente de una vez. También estaba el costo civil. Bélgica estaba casi completamente ocupada. La población belga, 7 millones de personas, vivía bajo el gobierno militar alemán, sujeta a requisas de alimentos y bienes, toques de queda, restricciones de movimiento y la presencia constante de un ejército ocupante. En algunas áreas, la violencia inicial de agosto, los fusilamientos, los incendios, la violación de Bélgica, como llegó a llamarse en la propaganda aliada, había dado paso a una ocupación más rutinaria, menos asesina, pero todavía profundamente opresiva. En Francia, los departamentos ocupados en el norte y noreste, aproximadamente el 10% del territorio de Francia, pero una proporción mucho mayor de su capacidad industrial y agrícola, estaban en condiciones similares.
Los civiles franceses en la zona ocupada estaban desconectados del resto de Francia, dependientes de la buena voluntad alemana para la comida y el combustible a medida que comenzaba el otoño. Y los refugiados, los cientos de miles de personas que habían huido de los combates en agosto, fluyendo hacia el sur y el oeste con lo que podían cargar, estaban acampados en refugios improvisados, en escuelas, iglesias y graneros a lo largo de la Francia no ocupada, esperando volver a casas que en muchos casos ya no existían. Sección 12. El fin del principio del principio. Lo que septiembre había cambiado. Para los últimos días de septiembre de 1914, la forma de una nueva realidad se estaba volviendo visible. La guerra de movimiento estaba terminando. La guerra de posición estaba comenzando. La línea del frente que se extendería para octubre desde el Mar del Norte hasta Suiza, más de 600 kilómetros de trincheras continuas y fortifications. Estaba naciendo en los campos embarrados de Flandes y las colinas calcáreas de Champagne. Esto no era lo que nadie había planeado. Los generales que habían diseñado las campañas de 1914, Schlieffen, Joffre, el viejo Moltke, todos habían concebido guerras de movimiento, de batallas decisivas, de campañas que durarían semanas o meses y terminarían con un bando claramente victorioso. Lo que se estaba desarrollando, en cambio, era algo nuevo en la historia militar, una línea defendida continuamente sin flancos abiertos, que no podía ser flanqueada, que solo podía ser atacada frontalmente, y que, dados los armamentos de 1914, no podía ser atacada frontalmente sin pérdidas catastróficas. El problema del frente occidental, como llegaría a conocerse, era esencialmente este: ¿cómo se rompe una línea defendida continuamente cuando las armas disponibles para la defensa, la ametralladora, la artillería de tiro rápido, el alambre de espino, son enormemente más efectivas que las armas disponibles para el ataque? ¿Cómo se hacen avanzar hombres a través de terreno abierto contra fuego concentrado? ¿Cómo se mantiene a esos hombres abastecidos y apoyados una vez que han roto la línea del frente y están operando en campo abierto, donde el defensor puede traer reservas más rápido de lo que el atacante puede explotar una brecha? Estos eran problemas que los soldados de septiembre de 1914 solo estaban comenzando a vislumbrar. Absorberían los próximos 4 años de la guerra, matarían a millones de hombres y consumirían los recursos de las naciones. Eventualmente serían resueltos, en parte por la tecnología, en parte por las tácticas, en parte por el puro y agotador desgaste, pero solo a un precio que el mundo pasaría el resto del siglo intentando calcular. Por ahora, en septiembre de 1914, los hombres en las trincheras no sabían nada de esto. Sabían lo que podían ver, oír y sentir: el barro bajo sus pies, el sonido de la artillería, el frío que comenzaba a colarse a medida que llegaba el otoño, los rostros de los hombres a su alrededor. Sabían, la mayoría de ellos, que esto era más difícil de lo que habían esperado y más largo de lo que les habían dicho. Sabían que el hogar parecía muy lejano. Algunos de ellos escribieron sobre la experiencia con una claridad que sigue siendo notable. Un oficial británico, escribiendo a finales de septiembre de 1914 desde una trinchera en algún lugar de Francia, describió mirar hacia la tierra de nadie al anochecer, la franja de tierra entre las trincheras opuestas, quizás 200 metros de ancho en ese punto,
vacía y silenciosa en la luz que se desvanecía, escribió: Me encuentro preguntándome qué están pensando los alemanes al otro lado. Probablemente mucho de lo mismo que nosotros, probablemente esperando mucho de lo mismo. Es una sensación muy extraña estar en guerra con un hombre al que nunca has conocido y apenas puedes ver. Esa extrañeza, ese sentido de la absurdidad fundamental de la situación, de hombres matando hombres que no conocían por razones que tenían poco que ver con la enemistad personal, se convertiría en una de las texturas emocionales definitorias del frente occidental. Encontraría su expresión en la notable literatura de la guerra, en la poesía de Wilfred Owen y Siegfried Sassoon, en las memorias de Robert Graves y Ernst Junger, en el arte de Paul Nash y Otto Dix. Los soldados de 1914 estaban comenzando a vivir la experiencia que esos artistas y escritores posteriores intentarían dar sentido. Cierre. Gracias por pasar estas horas conmigo, viajando a través de septiembre de 1914. Ha sido un mes de reversiones y revelaciones. El milagro del Marne salvó a Francia de la derrota inmediata y puso fin al sueño de una victoria alemana rápida. La batalla del Aisne vio aparecer las primeras trincheras reales, los primeros indicios de la guerra estática que definiría los años intermedios de la guerra. La carrera hacia el mar comenzó el proceso de extender la línea del frente hacia el norte, hacia la costa. Y en el frente oriental, los desastres gemelos de Tannenberg y los lagos masurianos devastaron el poder militar ruso de maneras que resonarían a través de la guerra y hasta la Revolución rusa que siguió. Para finales de septiembre, la guerra llevaba 2 meses en marcha. Duraría 50 más. El mundo de 1914, el mundo de la Belle Époque, de los grandes imperios, de la suposición confiada de que la civilización moderna era inmune a la catástrofe, estaba siendo deshecho con una minuciosidad y una velocidad que nadie había anticipado. Los estadistas que habían tropezado con la guerra en julio y agosto estaban comenzando a entender que habían puesto en marcha fuerzas que ya no podían detener y que esas fuerzas arrasarían con todo hasta que se agotaran. Pero en las trincheras, en una tarde de septiembre de 1914, con la artillería retumbando a lo lejos y el barro de Flandes asentándose alrededor de sus botas, los hombres que realmente la estaban combatiendo tenían una perspectiva más simple e inmediata. Querían una comida caliente y un lugar seco donde dormir. Querían noticias de casa. Querían saber cuándo terminaría. Nadie tenía respuesta a esa última pregunta. No entonces, no por mucho tiempo. El próximo mes seguiremos la guerra hasta octubre de 1914, el mes que vio la carrera hacia el mar llegar a su conclusión, la caída de Amberes y la primera batalla de Ypres, uno de los compromisos más costosos de toda la guerra. Fue en octubre y noviembre de 1914, en los campos alrededor de una pequeña ciudad belga, donde el ejército regular británico, los soldados profesionales que habían sido el orgullo del imperio, fue efectivamente destruido, y fue allí donde la línea del frente finalmente llegó al mar, y la posibilidad de flanquear al enemigo terminó, y la guerra se asentó en la forma que mantendría, con terrible costo y variación ocasional, durante los próximos 4 años. Que descanses bien. Y nos reuniremos de nuevo el próximo mes, en octubre de 1914, en el barro y la lluvia de Flandes,
donde se estaban librando las últimas batallas abiertas de la guerra. Fin del episodio 2.